Empezamos hace 8 días a ver 5 fundamentos, 5 fundamentos de la vida cristiana. Vayamos, 1 Corintios 16, 13. 1 Corintios 16, 13. Vimos 2 hace 8 días. Hoy trataré hoy o mejor dicho, voy a hacerme el propósito de terminar hoy los 3 restantes, para que, dice, velad y orad, dice el Señor. Velad y orad. La versión 60 dice velad. La Nueva Traducción Viviente dice, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, permanezcan firmes en la fe. Hoy hay tanta cosa que quiere apartarnos, desviarnos, descontrolarnos, que hace que el cristiano pierda, no esté firme en la fe. Sean fuertes. Y 5, háganlo todo con amor, todo. Si va a hacer un servicio, si va a ofrendar, si va a dar un diezmo, todo con amor. Entonces, hace 8 días vimos que primero vimos qué son los fundamentos. Y vimos que el fundamento es lo más importante de una construcción. Llámese edificio, llámese casa, llámese matrimonio, llámese familia, llámese negocio. El fundamento es lo más importante. Si no hay buenos fundamentos, o si los fundamentos son débiles, tarde o temprano, lo que está arriba, después de se va a caer, tarde o temprano. Y a veces los fundamentos no se ven. Este primer fundamento era la oración, velad y orad, velad y orad. O sea, ese tiempo privado con Dios. Ese tiempo privado en comunión, en contacto con la palabra de Dios. Como las raíces del árbol o de la planta no se ven. Lo que usted ve es los frutos, las hojas. Y muchas veces, dependiendo de lo que se ve, se sabe cómo están las raíces. Segundo fundamento que vimos fue: permanezcan firmes en la fe. Permanezcan firmes en la fe. Hebreos 10:23 dice, manténganse, Hebreos 10:23, manténganse firmes sin fluctuar. Y vimos algunas cosas que les di hace 8 días que hay que hacer para mantenerse firmes en la fe. No descuidar la oración, no descuidar el tiempo privado con Dios, no descuidar la lectura de la palabra, no descuidar el permanecer en un estudio bíblico serio, programado, que nos lleve de un punto a otro, que nos lleve de un nivel espiritual a otro nivel espiritual. Es como una planta, la quita de aquí, la pone allá, la arranca de aquí, la pone allá. Esa planta nunca va a poder echar raíces, nunca va a poder permanecer. Vimos
También en Mateo 24:13, bueno, no sé si les di ese texto, pero hoy se los doy. Dice, el que se mantiene firme, dice que hay que mantener, el que se mantiene firme hasta el fin, el que es firme hasta el fin, este será salvo. La versión 60 dice, sean fieles, sean firmes hasta la muerte, hasta la muerte. Eso es algo que tiene que ser una convicción, más allá de la información, más allá de conocer el texto, más allá de saber qué cita es bíblica, tiene que ser una convicción. Si quiero ser salvo, en otras palabras, lo que está diciendo Mateo, tengo que permanecer firme hasta la muerte. Mis convicciones, ¿verdad? Lo que creo de la oración, lo que creo de la Biblia, de la palabra de Dios, lo que creo de la iglesia. ¿Es relevante la iglesia para mí, para usted? ¿Es importante? ¿Es necesario que yo sea fiel a la iglesia? ¿Es necesario que sea constante? Preguntas que a nivel personal usted tiene que responder con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque hoy se están perdiendo muchos valores bíblicos. Y tenemos que regresar. Y en este caso, a conservar esos fundamentos de la vida cristiana. Si no, nuestra vida cristiana, miren, va a ser un relajo. No se va a ver un avance. Entonces, un repasito breve, ya lo hice, y vamos a seguir. El tercer fundamento del que habla la Biblia sean valientes, dice la Nueva Traducción Viviente. Sean valientes. O sea, la versión 60 dice, pórtense varonilmente, dice la 60. Pórtense varonilmente. Quiere decir, sean valientes. Quiere decir, actuar con valentía. Quiere decir, conducirse con coraje. Eso quiere decir. Y hoy hay muchos feministas hay hoy, hombres y mujeres, muchos feministas, hombres y mujeres, que este verbo, porque es un verbo, no les gusta. Quieren desaparecerlo. Y eso también quiere decir que yo y usted tenemos que ser valientes. Judas, la carta de Judas, habla, ¿verdad? A combatir valientemente por la fe. Defender valientemente. Y a veces, o generalmente, por no saber, por falta de valentía o por exceso de cobardía, preferimos evadir la plática,
el tema, o como usted quiera llamarlo. Pero si usted quiere tener buenos fundamentos en su vida cristiana personal, velar y orar, permanezca firme en su fe, todo lo que abarca la fe de la vida cristiana. Firme. Hoy hay muchas cosas donde de manera sutil, maliciosa, muchos creyentes, acaba de pasar la Navidad, lo que hace muchos años yo recuerdo, era un gusto, una alegría, una unidad preciosa. Lo ponían el árbol, hoy es motivo de... Hoy todo lo contrario, pues. Y así muchas cosas. Y a veces mejor, algunos dicen, viva la paz, dicen uno, ¿verdad? Vamos a llevar la fiesta en paz. Tú lo que quieras, déjame a mí, para llevar la fiesta en paz. Pero este principio que usted encuentra de Cristo, y ahora yo estoy viendo lo que dijo Pablo y compartiéndolo con ustedes, habla de valentía, ser valientes para que esas convicciones usted pueda permanecer en ellas. ¿Por qué Pablo usa este verbo? ¿Por qué Pablo usó este verbo? Valientes. ¿Por qué? Mire, la iglesia de Corinto, había mucha gente, pero la mayoría de la gente era gente inmadura en el Señor. Era gente inmadura en su fe. Era gente inmadura en su vida espiritual. Y además eran contenciosos. Mira, hay gente que lo contencioso le aflora, ¿verdad? Así eran los corintios. Entonces la orden del apóstol Pablo, dirigida por el Espíritu Santo para los corintios y para la iglesia desde entonces, es que se dejen las cosas de niños y se comporten como hombres maduros. Por eso en la 60 dice, pórtense varonilmente, ¿sí? Que se comporten como hombres maduros, porque una persona madura tiene un sentido de seriedad. Hoy hay mucha gente que no tiene un sentido de seriedad para las cosas espirituales, para las cosas de Dios. Hablan del Espíritu Santo, por ejemplo, como si hablaran de cualquier otra cosa. Hacían los corintios. Entonces, no había un sentido de seriedad, de experiencia, de prudencia, de sensatez, de buen juicio, de control, de dominio. O sea, el inmaduro no posee nada de eso. Entonces la vida cristiana de muchos miembros hoy carece de fundamentos. Y muchos cristianos hoy carece de esto que está pidiendo Pablo, que sean valientes. Como ya dije, lo mismo que pide Judas.
¿Se imagina los reformadores del siglo XVI? Que no hubieran tenido este espíritu, esta actitud, como usted quiera llamarlo, de valentía. Los reformadores del siglo XVI. La amenaza de ser muertos. La amenaza de la hoguera. Oiga, no hubiera habido reforma. Pero esos hombres fueron valientes. Y esas mujeres fueron valientes. La iglesia de Corinto y hoy la iglesia ha perdido este fundamento que es la valentía, portarse varonilmente, como dice la 60, o ser valientes, y es verdad como dice esta versión. Y por eso hay muchas cosas, ¿verdad?, que están pasando. Miren, para que un árbol madure, ese arbolito, hay que echarle agua, hay que saber cuánta agua, hay que saber cada cuánto tiempo, hay que regarlo pues. Hoy, que ya las tierras están muy gastadas, muy acabadas, hay que ponerles algún fertilizante, algún abono. Hay que remover la tierra de vez en cuando. ¿Han visto en alguna película el que siembra maíz? Tiene que meter un tractor donde se puede. Tiene que meter un arado, ya sea manual o mecánico, removiendo la tierra, aireando la tierra. O tal vez hasta han visto, ¿verdad? Aquí no se ve eso por la clase de terreno. Incluso debe ser podado para que crezca sano, para promover su crecimiento, para que alcance su desarrollo, para que dé buen fruto. Y hermanos, esa madurez cristiana no se alcanza de la noche a la mañana. No se alcanza de la noche a la mañana. No se alcanza con oír un culto o participar del culto para los que participan de vez en cuando, ¿verdad? No se alcanza así. Hay que ser. Es un proceso que hay que seguir de la mano del Señor, de la mano de la palabra. Pero hay la participación nuestra. Hay la participación nuestra. Es decir, cada instrucción de Dios, yo tengo que seguirla. Ahí está mi participación. Hoy sabemos muchos textos, pero no estamos dándole un sentido práctico. Y este año vamos a hacer la lucha, hacer el esfuerzo de empezar a poner en práctica noviembre, diciembre hicimos un experimento. Bueno, yo hice un experimento. Y dijimos, hermanos, día de práctica. Tal día. Vamos a
salir a evangelizar, práctica. Ya sabemos que hay que evangelizar, pero vamos a salir. Pregúnteme cuántos vinieron. Bueno, usted sabe cuántos vinieron. Este año vamos a ayudarles para que eso que creemos lo practiquemos. ¿Creemos en la oración? Vamos a practicar más la oración, señores. ¿Creemos en el estudio de la Biblia? Vamos a practicar el estudio de la Biblia. ¿Creemos en amar al prójimo? Es un mandato del Señor, ¿eh? Y es un mandato junto con el primero, amar a Dios y luego a tu prójimo. Dice, allí se cumple todo. Ahí se cumple la ley, los profetas, ahí se cumple todo. ¿Estamos amando al prójimo? ¿Cómo demostramos el amor a Dios? Otro ejemplito muy rápido. Mateo 7, 7 y 8 y 9 me parece. Bueno, 7, 7 nada más. Hay que orar y hay que buscar. Muchos están orando, pues no buscan. No buscan. No son intencionales. No buscan. Y en ese versículo hay una tercera cosa que pide que hagamos. ¿Cuál es? Los que ya vieron su Biblia. ¿Qué es lo que dice el texto? La versión 60 dice, tocad o llamar a la puerta, ¿verdad? Pues ahí tienen la pantalla, hermano. Entonces, yo pensé que no tenían la ayuda ahí de la pantalla. Pedid y se os dará. Busquen. Muchos no buscan a quién evangelizar, por ejemplo. No buscan con quién orar. No buscan a quién amar. No buscan a quién servir. Y luego se quejan, nadie me quiere. Acuérdense, en los 5 principios que les di, lo que usted siembre, eso va a cosechar. Es una ley espiritual inexorable, espiritual y física, porque si siembra un limón, no cosecha aguacates. ¿Qué cosecha? Limones. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, ese es el problema, ¿verdad? Quiera el Señor que este año el Señor nos ayude. Si gusta ir conmigo a 2 de Pedro 1, del 5 al 10. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del 5 al 10. Por eso, por todo lo que hemos dicho, deben esforzarse. Dice la Biblia, dice Pedro, deben esforzarse. ¿Para qué? ¿Para qué? Para añadir a su fe una buena conducta, fruto, acciones. A la buena conducta, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Si tienen estas virtudes y las desarrollan. Mire, la habilidad se desarrolla cuando se practica. Estas los ayudarán a crecer y a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Y los harán más fructíferos y más útiles. Por tanto,
El que no tenga estas virtudes está ciego, es corto de vista. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ha olvidado que Dios lo limpió de sus viejos pecados. Así que, o por lo tanto, amados hermanos y hermanas, puesto que Dios nos ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíces en usted. Pues así nunca tropezarán ni caerán. Y dése cuenta, es una acción que nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a desarrollar. Madurar, entonces crecer, entonces hacer, entonces requiere valor. No es solo asunto de creer, no es solo asunto de venir, no es solo asunto de oír, requiere valor, requiere decisión, requiere que seamos apasionados. Hay una acción que tenemos que llevar a cabo, hay un esfuerzo, hay que tener el ánimo. Cuarto fundamento. ¿Cuál es el cuarto? Dice, sean fuertes. Sean fuertes. ¿Cómo podemos ser fuertes, hermanos? Sean fuertes. Usted tiene que estar bien fortalecido en su fe. Usted tiene que ser fuerte en su fe. Otro pasaje de la Biblia dice que ningún viento de doctrina, que ningún viento de enseñanza lo mueva, lo maree, lo destantee. Que nada, ni nadie. Tiene que ser fuerte. Tiene que adquirir ese poder, ser fuerte. Ser o llegar a ser fuerte. O poderoso. ¿Se imagina si usted llega a ser poderoso en la fe en el Señor Jesucristo? ¿Se imagina si usted llega a ser poderoso en la enseñanza de la palabra? ¿Se imagina si usted llega a ser poderoso en la oración? Una reina en Inglaterra que decía, yo temo más a las oraciones de este predicador que a un ejército. La reina de Inglaterra, temo más a las oraciones. ¿Se imagina que usted llegue a ser poderoso, poderosa en la oración, por ejemplo, por decir algo? Hermanos, entonces, o sea, más allá pues del promedio esperado. Y note, el verbo está en presente. Noten, el verbo está en presente. Y el verbo está en pasivo. El sujeto es el recipiente de la acción verbal. Ahora, ningún creyente tiene fuerzas en sí mismo para la lucha espiritual contra nuestros enemigos. Es por ello que el Señor promete, por ejemplo, Isaías 40:29. El Señor promete, Isaías 40:29 dice, Él da fuerza al que está cansado. Él da fuerzas al que está cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene. Él quiere hacerlo por usted. O sea, Dios tiene que intervenir en nuestra vida.
para que podamos ser fortalecidos, para que podamos continuar con nuestra vida cristiana o nuestra vida como creyentes. Y la única forma en que los creyentes podemos ser fortalecidos es en el Señor. Efesios 6:10. Clarito lo dice. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La Nueva Traducción Viviente, la que yo tengo, dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. O sea, tenemos un Dios todopoderoso que le va a dar le va a ayudar a cumplir con lo que Dios está pidiendo, que seamos fuertes. Entonces, la fuerza para permanecer en la vida cristiana no depende de nosotros, depende de Cristo. Todo lo puedo en Cristo, decía Pablo. ¿Cómo nos hacemos de esa fuerza? ¿Cómo? A través de los medios de gracia que Dios nos ha dado. Medio de gracia, la oración. Otro medio de gracia, la palabra de Dios. Otro medio de gracia, la comunión de los santos. Algo que hoy se ha perdido, la comunión de los santos. La palabra de Dios, la fe, la confianza, la dependencia de las promesas del Señor. Funciona, hermanos, funciona. A mí el Señor me acaba de, hace unos días, fines del año, fines del mes pasado, y principios de este año, de este mes, el Señor nuevamente me mostró que todavía se puede seguir confiando en Él. Y mire, cuando Josué estaba por entrar en la tierra prometida, varias ocasiones Dios le dijo: esfuérzate, ¿y qué? Y sé valiente. Varias ocasiones. Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Sin embargo, vemos por la Biblia que en ningún momento Dios lo dejó para que lo hiciera por sí mismo. Todas las veces que Josué recibió el llamado al esfuerzo, estaba acompañado de Dios. Tuvo la ayuda de Dios. Así que, número 1, velad. Número 2, firmes. Permanezcan firmes en la fe. Número 3, sean valientes. Número 4, fuertes. No sé si usted ha leído los pasajes que hay en la Biblia, cuando nada más por la alabanza que hubo una gran victoria, algo increíble, algo extraordinario por la alabanza. ¿Se imagina el día que Rocafuerte sea fuerte en la oración, fuerte en la alabanza, fuerte en el servicio, fuerte en la evangelización, fuerte? ¿Puede imaginar eso? No pierdan esa capacidad, hermanos. Y quiere usted un fundamento para su vida cristiana, estos son. Número 5. Quinto fundamento. ¿Cuál es? Hagan todo con amor. Hagan todo con amor. Todas vuestras cosas, dice la versión 60, todas vuestras cosas, dice, sean hechas
con amor. Como ese amor con que llega doña Dulia, llega Liris, llega David. Y miren, no solo las traen, van a buscarlas, las cargan, las cuidan, las entregan al Señor, las entregan a ustedes también, con ese amor. Todas vuestras cosas, dice, sean hechas con amor. Con ese amor como el que doña Ernestina, la hermana Ernestina, mire, yo no sé si usted se fija, pero a veces cada 8 días, a veces cada 15 días hay carpetas en la mesa de comunión nuevas, o no nuevas, pero no siempre están limpias, hermana. ¿Qué pasó, doña Audelia? No, limpias siempre están, gloria al Señor, es parte del amor. Gracias a Dios, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y mire, aquí en su templo, aquí en este edificio que es suyo, legalmente es de roca fuerte. Aquí no hay interpósita persona. Se oye más bonito, ¿verdad?, que el otro nombre. Interpósita persona. No saben, muchos no saben qué es, pero se oye más elegante. Es de ustedes, aquí no hay interpósita, es de ustedes, de roca fuerte. Pónganle amor. Enseñar a un niño con amor. De repente dicen, ya me cansé de eso. No quieren participar, gritan, patean. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Que el amor qué? No, dice que todo lo soporta. Y de repente ya no quieren soportar al niño, ese es un niño. Es el reto suyo, es su corona. El día de mañana ese niño va a decir gracias a mi maestra y maestro fulano. Yo estoy en el Señor. Y si ve ese amor, nadie dijo amén. Mire, un mal que adolece la iglesia, que adolecía la iglesia de Corintio, al igual que muchas iglesias hoy, es la ausencia de amor. Es la carencia de amor. Hace varios años hice una encuesta para otra cosa, no era para eso, para otra cosa. Pero toda la encuesta, como si se hubieran puesto de acuerdo, y era mucho más gente que la que hay ahora, decía, quiero una iglesia donde haya amor. Aquí no hay amor. Se quejaron de la falta de amor. Por eso ya no hemos hecho encuestas. Porque no es algo que yo solito pueda dar. Toda la iglesia tiene que demostrar ese amor. A las edecanas les decimos, ¿verdad?, reciba a la gente que viene por primera vez con amor, con una buena sonrisa. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué te trajo? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, aquí oramos. Si me permites, podemos pedir que oremos por ti, la iglesia. ¿Tienes algún enfermo? ¿Alguna necesidad? ¿Verdad? Ya ves la bienvenida, como que no siento que hay amor en la bienvenida. Dios les bendiga, sean bienvenidos. Rosa, María y Juan que están aquí, bienvenidos. Muéstreles el amor, señores. Todas vuestras cosas. Mire, si va a barrer, si va a trapear. Bueno, aquí no se hace eso, ¿verdad? En otras iglesias sí se hace eso. Mire, a mí me motiva y doy gracias a Dios y felicito a los hermanos del Ministerio de Alabanza con ese amor, con ese entusiasmo. Que alaban y nos invitan a alabar al Señor. Entonces, 1 de Pedro 4:8.
Primera de Pedro 4:8. Y este versículo también es tremendo, también es poderoso, como los demás. Ya estoy terminando. No se vaya, permítame terminar. Ante todo, antes que nada, antes de los demás, antes que cualquier otra cosa, ¿qué? Tened entre vosotros, poquito, ferviente amor. ¿Cómo es una cosa ferviente? Grande, dice la hermana. Mucho, dice la otra hermana. ¿Cómo es una cosa ferviente? ¿Qué entiende usted por ferviente? ¿Cómo conceptúa la palabra ferviente? Con fuerza, dice el hermano. Vea qué interesante. Antes que usted le diga tienes que bautizarse, antes que usted le diga este miembro, antes que usted le diga venga a barrer, a lavar los baños, bueno, eso no se pide aquí. Antes que usted le diga ve a evangelizar, amor, dice, antes, toma un estudio bíblico, dale amor. ¿Es lo que está diciendo? Antes todo, tener entre vosotros, y luego ferviente amor. Y luego dice, el amor cubre. El amor cubre, dice, multitud. ¿No hay chismes entonces? ¿No ventanea entonces? Cubre. Eso no quiere decir que solape. Eso no quiere decir que esté de acuerdo. Mire, aquí hay gente que me ha dicho, pastor, usted es una tapadera. No, yo no soy tapadera de nadie, pero la Biblia me dice, el amor cubre multitud de pecados. Yo oro y Espíritu Santo, que esa persona se arrepienta. Mire, hay gente que se ha enojado conmigo, usted es una tapadera, pastor. La Biblia dice el amor. Y si vamos a Corintios 13, y si vamos a Dios, que es nuestro ejemplo y maestro, cuando aún éramos pecadores, ¿qué? El amor de Cristo, Cristo murió por nosotros, Romanos. Donde usted le busque. Estos son los fundamentos de la vida cristiana. Antes de la firmeza, antes de la madurez, antes de la valentía, antes de los 4 que ya vimos, tengan ferviente amor. Busque al rato, busque mañana esa palabra ferviente. ¿Qué significa? ¿Qué es? El amor verdadero, ya dije, no es permisivo. No estamos diciendo eso. Pero está preparado para perdonar. La Biblia dice, ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Si cae, dice, para su Dios cayó. ¿Tú quién eres? Así dice, ¿no? ¿Tú quién eres? Pero a veces hay hermanos que se sienten más santos que el Espíritu Santo. No es que sea permisivo. Ore, perdone, entienda. Hay cosas que son circunstanciales. Circunstanciales. Antes de juzgar tenemos que, bueno, ante todo ferviente
amor, ¿verdad? Entonces, Pablo también dice, de la manera que Jesús te amó, ¿qué? De la manera que Jesús te ama, así háganlo ustedes. Mire, es maravilloso descansar y confiar en el amor de nuestro Dios, pero tenemos que aprender a dar ese amor. Nadie dijo amén. Terminemos mejor. Primera de Corintios 4:7. Perdón, Primera de Juan. Seguía yo pensando en Corintios. Primera de Juan 4:7. A ver cuál va a ser su reacción. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, el que no ama no ha nacido de Dios. Entonces, el que no ama no conoce a Dios. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Porque todo el que ama es porque ha nacido de Dios. Porque todo el que ama es porque conoce a su Dios. Y San Juan dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero, nos dio el ejemplo, nos mostró, lo experimentamos. Otra vez, estoy esperando su reacción. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Gracias por los que dijeron amén. O sea, quiere decir, estoy de acuerdo. Quiere decir que así sea. Quiere decir, lo voy a hacer. Decir que amamos al Señor, pero no amamos a la iglesia, de tal manera que evitamos la comunión con otros hermanos, es una contradicción al testimonio de Jesús, al mandato de Jesús en Juan. Ámense unos a otros. Queridos santos de Dios, vimos los 5 fundamentos para una vida de victoria en todas las áreas de nuestra vida. Y ahora concluimos con los 5 fundamentos de la vida cristiana. Si pone aquellos 5 principios que le di para ser victorioso, para salir adelante, para ir de gloria en gloria, para pasar de un punto a otro, para ir avanzando. Y si usted tiene los fundamentos correctos, mire, usted va a ser una gran bendición. Usted va a estar mucho mejor. Y el próximo domingo vamos a participar de la Santa Cena como un corolario para un cierre, donde le vamos a decir al Señor, con este acto de la Santa Cena, me consagro, me comprometo. ¿Alguien dice amén? ¿Le gustó? ¿O no, no le gustó? Póngase de pie, por favor. Alabamos y bendecimos tu nombre, nuestro Padre y nuestro Dios. Gracias, muchas gracias, porque cada vez que abrimos tu palabra, nos hablas, nos orientas, nos corriges, nos instruyes, nos preparas para el camino de la vida cristiana, nos instruyes
para que aprendamos. Ayúdanos a no ser solamente oidores y, lo que es peor aún, olvidadizos. Ayúdanos a ser hacedores. Permite que podamos este año practicar los 5 principios para el éxito, para la victoria, para ser vencedores, para ser triunfadores, para salir adelante, para ser mejores. Y ayúdanos a establecer los fundamentos, a cuidar nuestros fundamentos de la vida cristiana que ya vimos. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu sea con usted. Amén, amén y amén, en el nombre de Jesús.